Cordial saludo para todos y todas los que se encuentran conectados con este espacio de reflexión. Mi nombre es Elmer Andrés Díaz, maestro en Bellas Artes y especialista en pedagogía y didácticas específicas. Bienvenidos a Ecos Pedagógicos, un escenario de diálogo y análisis crítico impulsado por estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, los cuales son las compañeras Enadis Barrios, María Concepción Carrillo Mercado, Margarita María Marulanda Jaramillo y Valentina Llanos. Este encuentro surge en el marco del módulo de Pedagogías Críticas y Coloniales bajo la orientación académica de la docente Magali Calderón. Nuestra intención hoy es desentrañar los hilos de la historia educativa en Colombia, examinando cómo las corrientes de pensamiento y las estructuras de poder han modelado nuestras aulas y transformado nuestro tejido social a lo largo de los siglos. En este sentido, nos permitiremos reconocer y poner en valor el papel de las pedagogías críticas en la construcción de nuevos horizontes, formas alternativas de comprender la educación y su impacto real en la sociedad contemporánea. Como equipo de maestrandos, presentamos nuestras voces de manera progresiva a lo largo de la conversación. Sin embargo, para abrir este debate con la profundidad que merece, queremos proponerles el siguiente interrogante como brújula de nuestra discusión. ¿De qué manera las estructuras educativas heredadas de la colonia siguen condicionando nuestra libertad de pensamiento en pleno siglo XXI? ¿Y qué papel juega la pedagogía crítica para romper esas cadenas en los territorios más olvidados de Colombia? Para comenzar este viaje al pasado, Valentina, cuéntanos, ¿dónde están los cimientos de este sistema que hoy habitamos? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentina Llanos Rojas, soy psicóloga de profesión y especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Para dar respuesta a la pregunta, ¿dónde están los cimientos de este sistema que hoy habitamos? Debemos recordar que la universidad en Colombia nace en los siglos XVI y XVII como una extensión de la evangelización. Comunidades como los dominios y los jesuitas no solo fundaron la Santo Tomás en 1580 o la Javeriana en 1622, sino que establecieron que educar era, ante todo, formar en la fe católica. Esta hegemonía creó una estructura donde el Estado delegó su responsabilidad educativa a la Iglesia, un fenómeno que se legitimó durante los siglos a través de convenios. Es impresionante ver cómo esas delegaciones del Estado hacia la Iglesia marcó nuestra identidad por siglos. Sin embargo, esa hegemonía no fue eterna. María Concepción, ¿en qué momento empezamos a ver las primeras grietas y enfrentamientos ideológicos en este modelo? Gracias por la invitación, Elmer. Mi nombre es María Concepción Carrillo Mercado, soy licenciada en Pedagogía Infantil y especialista en Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia. Para responder a la pregunta, ¿en qué momento empezamos a ver las primeras grietas y enfrentamientos ideológicos en este modelo? En el siglo XIX, esta calma se rompe. La llegada del utilitarismo de Jeremy Bentham, promovido por Santander en 1825, generó un choque brutal entre la moral católica y la búsqueda de una felicidad pública basada en la utilidad. Vivimos una guerra de ideales, por un lado, los conservadores defendiendo el clero y por otro, los liberales radicales que en 1850 suprimieron comunidades religiosas para buscar una libertad de enseñanza que desregulara los estudios superiores. Esa guerra de ideales entró en lo útil y lo moral. Sigue resonando en nuestras discusiones actuales. Pero más allá de las leyes, surgió un movimiento que cuestionó la estructura misma del poder en el aula. En Addis, ¿cómo entra en juego la pedagogía crítica en este escenario de control? Buenos días para todos, mi nombre es Enadis Barrios. Bueno, para contestarte a tu pregunta, frente a estos modelos de control, en los años 60 emerge la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teología de la liberación. Esta corriente nos dice que la educación no debe ser un recetario de teorías memorizadas, sino un proceso de concienciación del oprimido. En Colombia esto interpeló directamente las prácticas tradicionales, proponiendo que el maestro no es solo un instructor, sino un agente político que busca transformar la realidad de desigualdad y pobreza.
Ese rol de maestro como agente político es la gran apuesta del siglo XX, pero la teoría a veces choca con la realidad del territorio. Compañera Margarita María Marulanda Jaramillo, basándote en lo que vemos hoy en las zonas rurales, ¿qué tan lejos estamos realmente de ese modelo colonial del que habla Valentina? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Margarita María Marulanda Jaramillo, licenciada en lengua castellana e inglés, mi profesor Luis Martínez. Para responderle, compañero Elmer, a la pregunta, es fascinante y preocupante ver que en el 2026 seguimos usando un modelo de la colonia. En muchas veredas de Colombia, la educación no llega con el sello del ministerio, sino con el de la diócesis. Esto es lo que llamamos persistencias coloniales. El riesgo es que mientras la pedagogía crítica nos pide formar sujetos autónomos y cuestionadores, estos convenios a veces priorizan la obediencia. Como dice Maldonado, 2008, la educación crítica debería de ser una herramienta de emancipación, pero ¿cómo emanciparse para el sistema que te educa? Prefiere mantener el statu quo por el que ha velado durante siglos. Esa pregunta de Maldonado nos deja una reflexión profunda. ¿Emancipación o status quo? Es el dilema que enfrentamos cada vez que entramos a una comunidad. Para cerrar nuestro episodio de hoy, en Ecos Pedagógicos, me quedé con una idea que ha gravitado en toda nuestra charla. La educación no es un proceso neutro, como hemos visto desde las primeras cátedras jesuitas hasta las aulas que habitamos en este 2026. Enseñar y aprender son actos profundamente políticos y humanos. Es fascinante, pero a la vez un reto ético inmerso. Reconocer que nuestras prácticas actuales todavía guardan los ecos de un modelo colonial que priorizaba la obediencia sobre la autonomía. Sin embargo, la historia no es un destino. Si algo nos enseña la pedagogía crítica de la que hablamos con Enadis y el caso real de nuestras veredas, es que el aula es el primer territorio donde se puede empezar a descolonizar el pensamiento. Como educadores y profesionales, nuestra labor no es solo transmitir contenidos o cumplir con convenios. Nuestra verdadera misión es ser facilitadores de una emancipación real, una que permita que este niño que está en veredas o pueblos no solo aprenda a leer un libro, sino a leer su propia realidad para transformarla, transmitiendo pues de una educación que instruye para el mercado a una que libere para la vida. Porque al final del día la tecnología y la globalización serán herramientas vacías si no logramos formar sujetos que sientan, cuestionen y sobre todo que se reconozcan como dueños de su propia historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la esperanza educativa de Colombia. Soy Elmer Andrei Díaz, junto a mis compañeras. Esto fue Ecos Pedagógicos. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.